La formulación integral directa, digamos, hemos visto que tiene la particularidad de que llegamos a un sistema algebraico donde se produce un poco una mezcla, un híbrido entre valores conocidos y no conocidos de la misma variable. Entonces tenemos, como hemos visto, es una combinación de valores de u y de su derivada normal, donde en algunos puntos u es conocido y de u a n es incógnita y viceversa. Es decir, no son las incógnitas, no hay una incógnita de una sola especie. Bueno, en función de esto y también, digamos, en relación a una interpretación física que se hace, ha surgido lo que se llama la formulación indirecta, que es la que vamos a explicar a continuación. En la formulación indirecta lo que se plantea es resolver un problema, digamos, equivalente al planteado. Nuestro problema está planteado sobre un dominio omega con contorno gamma, donde hay ciertas condiciones de borde. Pues bien, en la formulación indirecta lo que se plantea es que nuestro dominio es todo el espacio, hasta el infinito, de modo que aparte de tener ese dominio, digamos, interior, donde realmente está definido nuestro problema, tenemos un dominio exterior, que es el complementario omega prima. Y entonces vamos a plantear el problema para ese dominio exterior, es decir, con qué condiciones cumple o qué ecuación diferencial cumple, y luego ver cómo empalman la solución del dominio exterior y del dominio interior para que se cumplan las condiciones de borde y en consecuencia este otro problema resulte realmente equivalente al problema original. Bueno, la ecuación diferencial de nuestro problema base sobre omega la podemos escribir como se muestra en el primer renglón, laplaciano de u más alfa por u igual a menos g. Entonces, digamos, habiendo combinado todo lo que tiene que ver con u en el primer miembro y hablando entonces de nuestro problema como el operador laplaciano más alfa, lo que está operando en realidad como término fuente es g o menos g. Bueno, para el problema exterior, entonces vamos a plantear sobre omega prima, que es el exterior a omega, vamos a plantear que la solución u' cumple con una ecuación diferencial similar, pero sin término fuente, es decir, laplaciano de u' más alfa u' es igual a 0 en omega prima. Entonces no hay fuentes en el exterior y entonces u' va a tener que tender a 0 cuando el radiovector r tiende a infinito. Entonces ahora desarrollamos la formulación integral directa para el problema exterior. Y entonces acá vemos la digamos, expresión general, digamos la integral de volumen de u' por el operador laplaciano más alfa aplicado a la función de peso y los términos sobre el contorno, pensando que el punto P está sobre gamma y que la función de peso la tomamos como la solución fundamental, entonces llegamos a la expresión mostrada en el último renglón. Entonces esa expresión es la formulación integral la formulación integral directa para el problema exterior, y ahí en términos de u'. Y hemos puesto n' como la digamos, derivada normal exterior a omega prima, que justamente es la inversa de la derivada normal exterior a omega. Ahora bien, teniendo definidas las ecuaciones diferenciales para el interior y para el exterior, resulta que para poder cumplir con las condiciones de borde
no queda más remedio que plantear alguna discontinuidad sobre el borde gamma. Es decir, en el fondo físicamente sería como pensar de que existe alguna distribución de digamos, algún tipo de elemento que produce una discontinuidad, algún salto en algunas características de la solución, para que justamente se cumplan esas condiciones de borde. Y esto, tiene su interpretación física, tal como habíamos dicho. Entonces aquí hay una bifurcación. Uno podría plantear lo que se llama una formulación con fuentes o podría plantear lo que es una formulación con dipolos. Vamos a empezar con la formulación con fuentes. Entonces, en una distribución con fuentes, lo que vamos a plantear nosotros es que U permanezca continuo a través del borde, es decir, que U y U' sean iguales sobre el borde, pero que pueda haber un salto en la derivada normal, es decir, que de U a dn en realidad va a tener que ser discontinuo de forma tal de que se puedan cumplir las condiciones de borde del problema base. Bueno, acá uno puede hacer una, analogía con problemas de, electrostática con los que se ha cruzado y se puede recordar, por ejemplo, que si uno tiene una distribución de fuentes plana, uno tiene un campo eléctrico que, vamos a decir así, apunta en forma normal saliente tanto para un lado como para otro, de modo que si interpretáramos que, por ejemplo, U sea el potencial eléctrico, sabemos que su derivada normal es el campo eléctrico, y justamente en una distribución de fuentes ahí estábamos explicando que el campo eléctrico pega un salto, de apuntar en un sentido pasa a apuntar en el otro, de modo que esto puede servir como para clarificar un poco lo que estamos haciendo desde el punto de vista físico. Bueno, aquí entonces mostramos la, ecuación integral para el problema interior y luego la ecuación integral para el problema exterior, uno en términos de U, otro en términos de U'. Y entonces lo que hacemos es, en última instancia, sumarlas. Y al sumarlas, como estamos asumiendo que U es continuo, entonces los primeros términos se convierten en última instancia en el valor de U en XP y P. Luego nos queda el término de U asterisco de U ADN, que, vamos a tener un término U asterisco de U ADN y U asterisco de U' ADN', que es lo mismo que menos de U' ADN, porque como dijimos las normales son inversas, de modo que sumando esos dos términos nos queda ese término sigma por U asterisco, donde sigma es la diferencia de las derivadas normales. Este es el salto del que estábamos hablando, que en términos físicos en realidad se puede interpretar como una distribución superficial de fuente, una densidad de la intensidad de esas fuentes. El tercer término del primer miembro se termina anulando porque U es continuo, y de U asterisco ADN y ADN' tienen signos inversos, de modo que se va. Y nos queda, por otro lado, el término fuente, la integral de G por U asterisco. Entonces la expresión que tenemos al final. Bueno, aquí en el primer renglón volvemos a escribir la expresión a la que llegamos, que podríamos decir es una nueva formulación integral, donde las incógnitas ahora son la distribución, la densidad
de intensidad de fuente, sigma. Pero claro, también nos aparece U, donde U es dato sobre, mientras el P esté sobre gamma 1. Pero si nos vamos a gamma 2, resulta que ya no es dato, es incógnita. Entonces no nos queda más remedio que dar un paso más y generar otra ecuación para cuando P esté sobre gamma 2, que lo obtenemos en realidad efectuando la derivación normal de la anterior. Entonces, y nos queda la expresión que está en el segundo renglón, donde hay que hacer ahí un poco algunas cuentas porque, nos aparece ese término, al hacer la derivada normal, nos aparece también ese término, digamos, adicional menos un medio de sigma. Pero el hecho concreto es que ahora, al estar sobre gamma 2, du a dnp es dato sobre gamma 2. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Un sistema en el cual, mientras esté sobre gamma 1 es la primera ecuación, y esté sobre gamma 2 es la segunda ecuación, y la única incógnita es sigma sobre gamma, es decir, es una incógnita de una sola especie, que es lo que buscábamos, y aparte tiene como interpretación física ser una densidad de intensidad de fuente. Nos resta ver cómo calculamos el valor en el interior en términos de esta densidad de fuente sigma. Para eso acá ponemos en el primer renglón lo que era la expresión que habíamos obtenido de la formulación integral directa, u de x, p y p. Si volvemos a poner, si seguimos manteniendo el punto p en el interior de omega, a los fines del problema exterior, entonces el punto está fuera del dominio, de modo que ese término ya no está más. La distribución de fuentes en el exterior, su g, digamos, asociada es 0, de modo que para el problema exterior, eligiendo p dentro del dominio omega, queda la expresión del segundo renglón. Entonces, nuevamente sumando, nos queda la expresión del último renglón, donde aparece la integral de volumen de g u asterisco, y de los otros términos se compensan los de las derivadas normales de u asterisco y el de los términos con u asterisco, en última instancia terminan siendo de la forma integral de sigma por u asterisco, que una vez resuelto el problema en el contorno, es decir, conociendo sigma sobre el contorno, esto nos permite el cálculo explícito de u en cualquier punto interior de omega, y así se cierra la solución del problema.